Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Neslihan Atagul vuelve a estar en el centro de atención, pero esta vez con una historia que ha tocado los corazones de sus fans. Esta vez tomé su mano con alegría. ¿Qué hay detrás de esta frase que ha conmovido a tantos? ¿Quién es esa persona especial cuya presencia ha cambiado el rostro de la famosa actriz? Te lo contamos todo, quédate hasta el final. La reconocida actriz turca, Neslihan Atagul, conocida por su papel protagónico en Kara Sevda y por su carisma natural, sorprendió a todos con una declaración que no solo llamó la atención, sino que generó un verdadero revuelo en redes sociales. La frase que compartió en una entrevista reciente fue tan sencilla como poderosa: esta vez tomé su mano con alegría. Estas palabras desataron una oleada de especulaciones y reacciones entre sus seguidores, especialmente mujeres que se sienten identificadas con su fuerza, sensibilidad y valentía emocional. Todo comenzó durante una velada íntima celebrada en Estambul, donde Neslihan fue vista en un evento benéfico acompañada de su esposo, el también actor Kadir Doğulu. Pero esta vez no se trataba de una simple aparición pública. Testigos afirman que la conexión entre ambos era distinta, más fuerte, más emotiva. Durante la noche, en un gesto que no pasó desapercibido, Neslihan tomó la mano de Kadir con una expresión de felicidad sincera y dijo, sin preocuparse de quien pudiera escucharla: esta vez tomé su mano con alegría. Porque ahora sé que estamos en el mismo camino, con la misma visión. Este gesto, aparentemente simple, fue interpretado por muchos como una reconciliación profunda entre la pareja, quienes en meses anteriores enfrentaron rumores persistentes sobre una posible crisis matrimonial. Aunque ambos se mantuvieron discretos frente a las especulaciones, hoy queda claro que algo cambió. Una fuente cercana a la pareja comentó: pasaron por momentos difíciles, como todas las parejas. Pero esta vez se miraron con otros ojos. Y cuando Neslihan dijo esa frase, fue como si cerrara un capítulo y abriera otro completamente nuevo. Los medios locales no tardaron en hacer eco de este momento. Portales como Magazine Turquía y Estilo Celebrities compartieron el video del evento, donde se aprecia claramente el instante en que Neslihan, con una sonrisa contenida, se acerca a Kadir. Lo mira directamente y le toma la mano con determinación. En sus propias palabras, Kadir también ofreció una breve declaración al día siguiente: fue un gesto espontáneo. Pero cuando Neslihan me tomó la mano, supe que todo estaba bien. No necesitamos muchas palabras entre nosotros. Esta demostración de afecto no solo tocó el corazón de sus seguidores, sino que se convirtió en un ejemplo de resiliencia emocional, algo con lo que muchas mujeres de su audiencia pueden sentirse reflejadas. En redes sociales, frases como quiero un amor como el de Neslihan y Kadir o ella me inspira a no rendirme en el amor se volvieron tendencia. A partir de ese día, algo pareció cambiar no solo en la manera en que la pareja se mostraba ante el público, sino también en cómo se percibían a sí mismos. En las semanas siguientes, los dos fueron vistos en diversas ocasiones juntos, participando en eventos culturales, caminando por la ciudad tomados de la mano, e incluso compartiendo momentos cotidianos a través de sus redes sociales. Lo que más llamó la atención fue la naturalidad con la que expresaban su afecto, como si hubieran dejado atrás cualquier carga del pasado. Los fanáticos no tardaron en notar estos detalles. Cientos de comentarios inundaron sus publicaciones: se ven más enamorados que nunca, esa mirada lo dice todo, después de la tormenta, llegó la calma. Para muchos, ver a una figura pública como Neslihan mostrando su vulnerabilidad y su capacidad de sanar fue un mensaje poderoso sobre la importancia del amor consciente. Detrás de cámaras, fuentes cercanas al entorno de la actriz revelaron que la pareja había decidido asistir a terapia juntos. No porque estuvieran al borde de la separación, sino porque querían reconstruir desde un lugar más auténtico. No es fácil estar en el ojo público todo el tiempo. Las presiones, los rumores, afectan. Pero ellos decidieron no dejar que eso definiera su historia, comentó un amigo cercano. Durante una entrevista con una revista de estilo de vida, Neslihan profundizó un poco más en su proceso emocional. No siempre tienes que entender todo lo que sientes. A veces solo debes permitirte sentir, darte el espacio para explorar sin juicios. Yo me di ese permiso, y eso cambió todo, confesó. Y añadió, tomar su mano con alegría fue también una forma de tomarme de la mía. De volver a confiar en mí, en lo que siento, en lo que somos.
Ese enfoque introspectivo y emocionalmente maduro fue el que tocó fibras sensibles en muchos de sus seguidores, sobre todo mujeres que han atravesado relaciones complejas o momentos de dudas. Las redes se convirtieron en un espacio de sororidad, donde miles compartieron sus propias historias de amor, reconciliación y autodescubrimiento, inspiradas por la experiencia de la actriz. Además, el gesto de Neslihan tuvo un impacto inesperado en su carrera artística. Directores y guionistas comenzaron a verla con otros ojos, no solo como una intérprete talentosa, sino como una mujer con profundidad emocional capaz de dar vida a personajes complejos y reales. Pronto, comenzaron a llegarle propuestas de papeles donde la protagonista no era solo una figura romántica, sino una mujer resiliente, fuerte, capaz de reinventarse a través del amor propio. Una de estas propuestas fue para una miniserie titulada Cicatrices de Luz, donde encarna a una fotógrafa que viaja por el mundo documentando historias de mujeres que han encontrado en el dolor una nueva razón para vivir. La historia, fuertemente influenciada por vivencias personales de la propia actriz, recibió elogios tanto del público como de la crítica, consolidando aún más su imagen de mujer inspiradora. Por su parte, Kadir Doulu también experimentó una transformación. Neslihan me enseñó a escuchar desde el corazón. No solo lo que se dice, sino lo que se siente en el silencio, declaró en un encuentro con la prensa. A partir de ahí, el actor se mostró más abierto a hablar sobre sus emociones, rompiendo estigmas que aún persisten sobre la vulnerabilidad masculina en el mundo del espectáculo. La pareja comenzó a participar en charlas y paneles sobre relaciones conscientes, salud emocional y la importancia del diálogo en las relaciones humanas. En uno de estos eventos, titulado Amar desde la verdad, Neslihan expresó, no se trata de no tener problemas, sino de enfrentarlos juntos. Con respeto, con escucha, con amor. Para muchos, lo que comenzó como un gesto espontáneo en una noche benéfica se transformó en un movimiento que inspiró a miles a reconsiderar cómo viven y expresan el amor. En una época donde las relaciones parecen cada vez más fugaces, la historia de Neslihan y Kadir ofreció una alternativa esperanzadora, el amor que resiste, que se transforma, que madura. Hoy, meses después de aquel famoso momento, la frase "esta vez tomé su mano con alegría" se ha convertido casi en un símbolo. En redes, se han creado hashtags, ilustraciones y hasta canciones inspiradas en ella. Algunas marcas incluso la han utilizado en campañas publicitarias enfocadas en el poder de las emociones reales. Pero más allá del ruido mediático, Neslihan ha dejado claro que su intención nunca fue ser un modelo de perfección. No somos una pareja ideal. Somos una pareja real. Nos equivocamos, discutimos, nos alejamos. Pero decidimos regresar, mirarnos otra vez, y decir, te elijo. No por costumbre, sino con conciencia, dijo recientemente en una publicación que alcanzó millones de interacciones. Sin duda, este capítulo en la vida de Neslihan Atagul ha marcado un antes y un después. No solo en su carrera y en su vida personal, sino también en la manera en que su audiencia la percibe, como una mujer valiente, transparente y profundamente humana. Y así, con una simple frase nacida del corazón, Neslihan no solo tomó una mano, tomó también el lugar que le corresponde como voz de una generación que busca amar sin miedo, sanar sin vergüenza y vivir desde la verdad. ¿Y tú, qué opinas de esta conmovedora historia? ¿Has vivido una reconciliación que te haya cambiado por dentro? Cuéntanos en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal y darle like si te gustó este video. Nos vemos en el próximo episodio con más noticias de tus celebridades favoritas.